Juez se ríe de un joven en juicio. Y terminó humillado. Pensaron que podían hundirlo. Pero Hallen Dawson no era cualquier joven. Acusado injustamente, se enfrentó solo al sistema. Desenmascaró a un policía mentiroso, destrozó pruebas manipuladas y reveló que el verdadero ladrón ni siquiera se parecía a él. Cuando el juez finalmente habló, solo pudo decir: caso desestimado. Hallen no solo ganó, hizo que el sistema se arrodillara ante la verdad. Su gesto te dejará sin palabras. En un mundo lleno de etiquetas, nosotros vemos más allá. Aquí en Alma Empoderada, rompemos barreras, hablamos sin miedo y buscamos la verdad. Si crees que todos merecen una voz, si quieres ser parte del cambio, este es tu espacio. Suscríbete, comenta y comparte para que esta voz llegue más lejos. Tu apoyo hace la diferencia. Ahora sí, vamos con el vídeo. El juez Grayson pensó que estaba a punto de sentenciar a un joven despreocupado, hasta que el acusado comenzó a desmontar el caso como un abogado con experiencia. El ambiente en la sala del Tribunal del Condado de Los Ángeles se sentía denso, casi opresivo. Las filas de espectadores llenaban la galería, murmurando entre sí mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba de pie junto a ella. Sus manos permanecían metidas en los bolsillos y su mentón levantado lo justo para mostrar que no tenía miedo. Su nombre era Hallen Dawson, de 19 años, acusado de robo de vehículo y resistencia a la autoridad. Los cargos eran graves, pero la mirada que el juez Walter Grayson le dedicó dejaba claro que el verdadero juicio no giraba en torno a la ley. Grayson se recostó en su asiento, tamborileando sus dedos lentamente contra la madera barnizada de su escritorio. Observó a Hallen por encima del marco de sus gafas, sus labios curvándose en una expresión que oscilaba entre una sonrisa burlona y una mueca de desprecio. ¿Crees que eres algún tipo de experto en leyes? Su voz destilaba sarcasmo. Esto no es un club de debate. Unas cuantas risas resonaron en la sala. El alguacil, el taquígrafo e incluso el fiscal se sumaron a la burla. Hallen no se inmutó. No estaba allí para reírse. Llevaba años preparándose para este momento, no específicamente para esto, pero conocía la dinámica de la sala del tribunal como la palma de su mano. Mientras otros adolescentes memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba precedentes legales. Mientras sus amigos pasaban horas en videojuegos, Hallen imaginaba juicios en su cabeza, desarrollando argumentos para casos ficticios. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como asistente legal durante más de 2 décadas. Hallen había crecido escuchando las historias que ella traía a casa, cómo los fiscales tomaban atajos, cómo algunos jueces favorecían a ciertas partes y cómo los abogados defensores a menudo no se esforzaban lo suficiente. Absorbió cada detalle. A los 14 años ya podía analizar un juicio mejor que muchos estudiantes de derecho. Pero nada de eso importaba para el juez Grayson. Para él, Hallen era solo otro joven en problemas. Vamos a hacerlo rápido, bufó Grayson, abriendo el expediente del caso. Tengo un juego de golf a las 2. El público volvió a reír, pero esta vez algo cambió. Los labios de Hallen se curvaron apenas en una leve sonrisa, casi imperceptible. Porque Grayson acababa de cometer su primer error, y la sala aún no se había dado cuenta. El fiscal, Michie Carrington, se puso de pie con la confianza de alguien que ya daba el caso por ganado. Su traje impecable, su corbata perfectamente alineada y su voz firme reflejaban a alguien que había pronunciado el mismo discurso decenas de veces. Su señoría, declaró Carrington, el Estado demostrará, sin lugar a dudas, que el acusado, Hallen Dawson, fue sorprendido en un automóvil robado, un Audi A6 del 2022, reportado como desaparecido apenas unas horas antes de su arresto. El fiscal hizo una pausa para dar énfasis. Los oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente intentó escapar antes de ser detenido. Sus huellas fueron halladas en el volante. La evidencia, señoría, habla por sí misma. Las palabras cayeron con peso en la sala. El público comenzó a murmurar. Para muchos, la historia parecía contundente. Un auto robado, una persecución y un arresto. El juez Grayson miró a Hallen por encima de sus gafas y luego dirigió la mirada a Carrington. Continúe. El fiscal avanzó hacia el jurado, sus zapatos relucientes resonando en el suelo. La defensa intentará convencerlos de que esto fue solo un malentendido, dijo Carrington, proyectando seguridad. Que el señor Dawson fue simplemente una víctima desafortunada de las circunstancias. Se giró hacia Hallen por primera vez. Pero seamos sinceros, ¿qué clase de víctima huye de la policía? La atmósfera en la sala se volvió más densa. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando su barbilla en su mano. Hallen no se inmutó.
Carrington hojeó una pila de papeles. Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz, quien vio personalmente al acusado al volante antes de que intentara escapar. El vehículo fue confirmado como robado y el arresto se llevó a cabo conforme a la ley. Grayson soltó una leve exhalación por la nariz y asintió. Parece bastante sencillo, comentó. Para la mayoría en la sala, lo parecía. Un auto robado, una persecución, un arresto. Caso cerrado. Pero Hallen había pasado demasiados años analizando juicios como para no ver las grietas. Permaneció en silencio, observando y esperando. El juez Grayson golpeó ligeramente su mazo sobre el estrado. Muy bien, escuchemos a la defensa. Grayson dirigió la mirada a Lisa Thornton, la defensora pública de Hallen, quien apenas había dicho unas pocas palabras desde que entraron en la sala. Lisa se puso de pie con cierto nerviosismo. Su señoría, mi cliente. Hallen le puso una mano en el brazo. Fue un gesto silencioso, pero claro. Lisa dudó un instante, luego se sentó nuevamente. Por primera vez, Hallen habló. Me representaré a mí mismo, su señoría. La sala quedó en completo silencio. El juez Grayson lo miró, divertido. ¿Estás seguro de eso?, preguntó con una ceja enarcada. La voz de Hallen fue tranquila, firme. Sí, asumiré mi propia defensa. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El alguacil arqueó las cejas, mientras que la sonrisa de Carrington se desdibujó durante un breve instante, antes de que él mismo soltara una risa burlona. Esto va a ser interesante, murmuró el fiscal. Pero nadie más reía cuando Hallen dio un paso adelante. Porque en ese instante, todo estaba a punto de cambiar. La atmósfera densa del tribunal parecía envolverse alrededor de Hallen mientras ajustaba su postura. Sus manos seguían en sus bolsillos, y dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, el tiempo suficiente para incomodar a todos en la sala. Finalmente, rompió el silencio. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría confirmar algo con la fiscalía. El fiscal Michie Carrington arqueó una ceja, cruzando los brazos con desdén. Hallen dio un paso lento hacia adelante. Usted mencionó que el oficial Daniel Ruiz afirmó haberme visto al volante del auto antes de que me arrestaran, ¿cierto? Carrington exhaló con fastidio. Sí, eso es lo que indica su informe. ¿Y ese testimonio está documentado formalmente en su informe? Por supuesto que sí, respondió Carrington con tono impaciente. Hallen asintió y luego se dirigió al juez Grayson. Su señoría, solicito que se desestime ese testimonio como prueba. El juez entrecerró los ojos. ¿Con qué justificación? Hallen sacó las manos de sus bolsillos por primera vez y apuntó hacia la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Ruiz jamás me vio en ese automóvil. De hecho, ni siquiera estaba trabajando cuando comenzó la persecución. Un destello de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué estás hablando?, replicó con incredulidad. Hallen dio otro paso al frente. Su señoría, si el tribunal me lo permite, quisiera presentar una solicitud para verificar los registros GPS del oficial Ruiz esa noche. Si su informe afirma que me vio conduciendo el vehículo, sus datos de ubicación deberían coincidir con esa declaración. Hizo una pausa, dejando que el silencio impregnara el ambiente. Pero, continuó, tengo la impresión de que no será así. Los murmullos en la galería comenzaron a elevarse. El juez Grayson frunció el ceño y dirigió la mirada a Carrington. Fiscal Carrington, dijo con tono severo. El fiscal carraspeó, apretando la mandíbula. Ese informe fue presentado por un oficial de policía, su señoría, insistió. ¿Realmente vamos a dar más crédito a las palabras de un acusado que a las de un profesional capacitado? Hallen se encogió de hombros con indiferencia. Si el oficial estaba donde dice que estaba, entonces los datos del GPS lo confirmarán. Pero si no es así, dejó que la frase se perdiera en el aire. El juez Grayson lo observó por un largo instante, luego volvió la mirada hacia Carrington. ¿Tiene la fiscalía algún inconveniente con que se verifiquen los registros GPS del oficial Ruiz? El silencio que siguió fue lo bastante largo como para que el jurado se percatara, la galería lo notó, y lo más importante, el juez también. Hallen mantuvo la calma. Había pasado años observando juicios, estudiando las tácticas de los fiscales, analizando cómo manipulaban el sistema. Sabía una cosa con certeza: si Carrington estuviera seguro de su caso, no habría tardado tanto en responder. Grayson suspiró, masajeándose las sienes con los dedos. ¿Alguna objeción?, insistió. Carrington finalmente sacudió la cabeza. No hay objeción, su señoría, cedió a regañadientes. Pero el cambio ya había comenzado. Por primera vez, la sala del tribunal ya no reía. El ambiente se había tornado tenso y expectante. Carrington organizó apresuradamente sus papeles,
su seguridad habitual comenzando a resquebrajarse. Su señoría, intervino Carrington. Mientras esperamos los registros GPS, quiero recordar que las huellas dactilares del acusado fueron encontradas en el volante del vehículo robado. Hallen asintió levemente, su expresión indescifrable. Es cierto, admitió mientras avanzaba unos pasos. Pero hablemos un momento sobre esa supuesta prueba. El juez Grayson arqueó una ceja y le hizo un gesto para que continuara. Hallen se giró hacia el jurado, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. La fiscalía quiere que crean que encontrar mis huellas en ese auto significa automáticamente que yo lo robé. Esa es la historia que intentan venderles. Respiró hondo, manteniendo su tono sereno pero firme. Pero pensemos esto con lógica. Se detuvo un instante para asegurarse de que todos lo seguían. Supongamos que entras a una tienda de ropa y te pruebas una chaqueta. Metes las manos en los bolsillos. Tal vez subes la cremallera, luego la dejas de nuevo en la percha y te vas. Hizo una pausa dramática. Horas después, alguien roba esa misma chaqueta. ¿El hecho de que tus huellas estén en ella significa que fuiste tú quien la robó? Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas. Alguien en la galería murmuró en voz baja. Hallen no les dio tiempo de reaccionar. El auto en cuestión estaba estacionado frente a una tienda de conveniencia varias horas antes del supuesto robo. Yo estaba dentro de esa tienda con 3 amigos. Y sí, cuando pasamos junto al coche, me recosté sobre él. Hizo una pausa breve. Incluso abrí la puerta, porque ya estaba desbloqueada. No pensé demasiado en ello. No me llevé el auto, no lo conduje, no tomé nada del interior. Fue solo un momento tonto de curiosidad. Dejó que las palabras reposaran un segundo. Luego, con una voz firme que rompió el silencio como un bisturí, preguntó: ¿Tocar algo te convierte en un criminal? Carrington se aclaró la garganta, hojeando sus notas con prisa, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarle a retomar el control del juicio. Pero Hallen aún no había terminado. Y ya que estamos en el tema, continuó, hablemos de cómo se manejó el análisis de esas huellas dactilares. Se volvió hacia el juez. ¿El experto forense que realizó ese análisis ha sido citado para testificar? El juez Grayson parpadeó sorprendido por la pregunta y miró a Carrington. El fiscal titubeó y, tras un momento de duda, admitió a regañadientes: No. Los labios de Hallen se apretaron en una línea fina. Entonces permítame aclarar algo, dijo. El Estado está utilizando pruebas forenses para intentar condenarme, pero ni siquiera consideraron necesario traer al especialista que procesó esa evidencia. Hallen hizo una pausa intencionada. Eso significa que no tengo la oportunidad de interrogarlo, cuestionar la cadena de custodia ni verificar la precisión del análisis. Carrington apretó la mandíbula, su incomodidad evidente. Hallen asintió lentamente, como si acabara de encontrar la pieza final del rompecabezas. El juez Grayson exhaló pesadamente, pellizcándose el puente de la nariz. Era la expresión de un hombre que comprendía que este caso no sería tan sencillo como había supuesto. Pensó que sería una victoria fácil, pero Hallen aún no había terminado. Lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Hallen avanzó lentamente, su voz firme pero controlada. Su señoría, me gustaría presentar una prueba adicional. El juez Grayson frunció el ceño. ¿Qué clase de prueba? Hallen asintió con seguridad. Una declaración oficial del propietario del vehículo. El ceño de Grayson se frunció aún más. ¿El dueño del auto? Sí, señor. Raymond Whitaker, el propietario registrado del Audi robado, proporcionó una declaración a la policía que, por alguna razón, nunca fue incluida en los documentos de la fiscalía. La mirada de Hallen se dirigió hacia Carrington. Y creo que sé por qué. Carrington se tensó, sus mandíbulas apretadas. Sabía exactamente lo que venía. Hallen no esperó una respuesta. En cambio, sacó una transcripción impresa de su carpeta y leyó en voz alta. Dejé mi auto encendido mientras entré corriendo a la gasolinera. Algún chiquillo debió saltar dentro y largarse, pero no fue el tipo que arrestaron. Vi al chico, y era blanco. Un murmullo ahogado recorrió la sala del tribunal. Hallen levantó el papel. Eso está en el informe policial original, enfatizó. El mismo informe que la fiscalía convenientemente decidió ignorar. Se volvió hacia el juez Grayson. El oficial que me arrestó admitió que conocía ese testimonio, pero la fiscalía lo pasó por alto. Hallen hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en todos los presentes. Y aún así, quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera encaja con la descripción del verdadero sospechoso, soy culpable más allá de toda duda razonable. Carrington avanzó, luchando por retomar el control. Su señoría, esto no es relevante. El acusado fue hallado en posesión del vehículo. Pero Hallen negó con la cabeza.
No lo estaba, afirmó, su voz baja pero contundente, proyectándose en toda la sala. Me arrestaron a varias calles del lugar donde se abandonó el automóvil, mientras regresaba a casa después de comer con mis amigos. No estaba dentro del coche. No estaba cerca del coche. No estaba escapando de nada. Lo único que me vincula a este caso es una mala labor policial, y conjeturas. El juez Grayson dejó escapar un largo suspiro, pasándose la mano por la frente. El caso se estaba desmoronando, y todos en la sala lo sabían. Hallen se dirigió al jurado, su mirada firme y directa. El verdadero culpable escapó esa noche, afirmó. Los agentes vieron a un chico negro en la misma zona y decidieron que eso era suficientemente cerca. De eso se trata realmente este caso. La sala quedó en completo silencio. El juez Grayson carraspeó y se ajustó las gafas. ¿Algo más que añadir, fiscal Carrington? El fiscal permaneció inmóvil, con el rostro tenso y enrojecido. No, su señoría, murmuró finalmente. El juez Grayson exhaló profundamente y miró a Hallen por un largo momento. Luego se giró hacia el jurado y, finalmente, se inclinó hacia el micrófono. Las palabras que dijo se quedarían grabadas en la memoria de todos en esa sala. Caso desestimado. Un segundo de silencio atónito se apoderó de la sala y luego explotó el caos. Una parte del público se agitó entre murmullos de incredulidad, mientras que otros suspiraban aliviados. Los reporteros garabateaban frenéticamente en sus libretas. Hallen no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara, que la realidad se filtrara en todos los presentes. El juez Grayson seguía sujetando su mazo, observando a Hallen con una expresión difícil de descifrar. Había algo en su mirada que no había estado ahí antes, reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento. Hallen sostuvo la mirada del juez durante un instante, luego se giró para marcharse. Justo cuando llegó a la puerta, Grayson habló nuevamente. «Señor Dawson». Hallen se detuvo, pero no se giró. El juez titubeó un instante antes de decir: «Deberías considerar estudiar derecho». Hallen sonrió levemente. No necesitaba considerarlo. Ya estaba en camino. Fuera del tribunal, el aire estaba cargado de voces. Los periodistas se agolpaban en las escaleras, sus cámaras destellando y los micrófonos apuntando hacia él como lanzas. «Hallen, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué harás ahora? ¿Cómo se siente haber derrotado a un fiscal con tanta experiencia?» Hallen se subió la capucha de su sudadera y siguió caminando, sin responder. No estaba interesado en el espectáculo. Esto nunca se había tratado de presumir lo inteligente que era. Era mucho más que eso. Al final de las escaleras, su madre, Denise, lo esperaba con los brazos cruzados y una expresión que no revelaba lo que pensaba. Por un largo instante, solo lo miró. Finalmente, sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro. «Chico, me asustaste como no tienes idea». Hallen rió suavemente, rascándose la nuca. «Tenía que arriesgarme, mamá». Denise lo miró un segundo más, luego lo envolvió en un fuerte abrazo. «Siempre fuiste el terco». Las cámaras continuaban parpadeando, pero Hallen ya no prestaba atención. Al otro lado de la calle, de pie junto a su auto, el juez Grayson observaba la escena. Su postura era diferente ahora. La arrogancia se había desvanecido. Ya no parecía divertido. Su expresión reflejaba otra cosa, algo más cercano a la reflexión. Grayson había asumido que este caso sería uno más, otro día rutinario, otro acusado culpable, otra sentencia rápida. Pero ahora sabía que este juicio se quedaría grabado en su memoria. Porque Hallen había logrado algo que pocos podían. Había obligado al sistema a mirarse en el espejo. Y, por primera vez, fue el sistema el que parpadeó primero. Y la gran pregunta que quedaba en el aire era: ¿cuántos otros casos habían seguido el mismo camino? ¿Cuántas personas habían sido condenadas no por pruebas contundentes, sino por prejuicios, atajos y un sistema más interesado en cerrar casos que en encontrar la verdad? Hallen tenía el conocimiento para defenderse. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no lo tienen? Este caso no se trató solo de él. Representó a todas esas personas que nunca tuvieron la oportunidad de alzar la voz o defenderse correctamente. Hallen entendía que aún había mucho por hacer. Sabía que esa sala del tribunal no sería la última en la que estuviera presente, pero la próxima vez no estaría allí como acusado. Estaría allí como abogado. Y cuando ese día llegara, no estaría solo. Si esta historia te hizo reflexionar, aunque sea por un instante, compártela. El sistema de justicia está construido sobre leyes, pero es administrado por personas. Y las personas pueden cambiar, pero solo si nosotros exigimos ese cambio. Dale me gusta, suscríbete para más historias que realmente importan y sigamos con el diálogo. Porque la próxima vez no será Hallen.
Podría ser alguien que conoces.